Vale, venga, arratsaldeon, Iraia Iturregi prest dago, nork hasiko du? Neu. Ramon Basaldua. Iraia arratsaldeon. Arrastian. Zelan dago taldea Huelvako Sportingen aurka galdu ostean? Bueno, egia da emaitza-aldetik, apur bat goibel etorri ginela etxera. Egia da ere, nik jokalariei ezin diedala ezer esan aktitude aldetik, ze taldeak borrokatu egin zuen. Azkenan haiek aurretik jarri ziren eta gero euren partida egin zuten, baina bai aukera aldetik eta bai joko aldetik nik uste gu hobeak izan ginela, baina ez genituen aukerak sartu. Eta, genekien zelako zailtasuna izango genuenan, eta, ja partidoa bukatuta berehala, ja hurrengo partidoan pentsatzen, ez? Ez geneukan oso argi partidu hau jokatuko zan ala ez, azkenean pasadan, azkenean enteratu ginen bihar partidua geneukala, beraz gure plangintzan, lau partidu segidu genituen buruan asteazken domeka, eta gero astebete Barsaren partidurako, eta pasan asteazkenean enteratu ginen beste partidu bat geneukala. Orduan, horrek ere burua uste apur bat izan da guretzako, ze azkenean plantilla laburra izan da, 6 partidu jarraian jokatu beharra, minutu aldetik ere jokalariak, pentsatzen dugu prest daudela, baina argi dago lesioak izateko aukerak ere asko igotzen direla. Eta orduan, zentzu horretan, ia gaur nola ikusten dugu zen jokalariak, ze baditugu pare bat jokalari oso justu heltzen direlak biharko partidurako, ze azkenan 5. partidua da, segidan, eta entrenamendu ostean erabakiko dugu bai deialdia eta baita hamaikakoa ere. Bai, pena bat, ze azkenean bihar asko dago jokoan. Eta orduan bai Atletico Madrilek eta guk itxartu genuen data bat jokatzeko, eta hori geneukan buruan, eta esan biharko data. Eta, astebete lehenago enteratzen zarenean, azkenean jokatu behar da, taldea prest dago, baina egia da, nik uste gauzak hobeto egin daitezkela antolakuntza aldetik. Azkenean badakigu Atletico Madrilek zelako plantilla daukan, euren helburu argia Championsean sartzea zala, eta halako plantilla egin dabe. Egia da, denboraldian zehar goraberak izan dituztela, bai emaitza aldetik, baita joko aldetik ere, egia da, 3. postuan doaz, taldeak erasoan izugarrizko potentziala dauka, baina nik uste bai transizioetan eta bai defentsan ere min egin diesa jokugela, eta zentzu horretan nik uste guk ere aukerak izango ditugula biharko partidan. Bai, behitu, Atletico Madrilek bai eraso organizatuan eta baita kontraerasoan min asko egiten dau. Alde batetik jokalari oso onak ditu joko kombinatiboa egiteko, eta aurrekaldean nik uste ligako jokalaririk azkarrenak dituela, 3 jokalari ditu aurrean, nik uste azkarrenak ez badira, azkarrenetarikoak. Orduan, alde batetik, nik uste, pistarik ez dut emango, biharko partidurako, hasi que pentsatzen nabil zelan esan gauzak, baina, nik uste partidaen iniziatiba seguruenik haiek eramango dutela, gu baino gehiago, baina horrek ez du esan nahi gu atzean sartu behar garenik. Egia da, kontraerasoan guk ere
jokalari potenteak ditugula min egiteko, baina ez garela eurek zer egiten duten itxaroten, baizik eta guk ere, joango garela partiduaren bila lehenengo minututik, azkenean badakigu guk Championserako aukerarik izatekotan bihar partida irabazi behar dugula, eta hori argi ikusi behar dela lehenengo minututik. Euskaraz, gehiago? Bai, galdera bat. Badakit Atletico Madriden kontrako partiduan pentsatzen zaudela, baina begira zer datorren gero. Momentu honetan, denboraldiko momentu garrantzitsuenetako batean gaude, Huelvan galdu duzu aukera hon bat, orain Atletico Madrid dator, gero Barcelona, nola irteten zareten hemendik. Bai, esan dakoa, azkenean egia da, zure buruan plangintza bat dagoela, eta oso ondo heltzen ginela, lau partidu jokatu, eta gero astebete Bartzelonako partida prestatzeko, eta jokalariak errekuperatzeko, eta orain ja ez daukagu astebete hori, ez? Orduan, mentalki taldea ondo dau, eta ondo gauz bierko partidurako, baina egia da, apurru eta serretuta gauzela, zen ikuste guk gauza ondo egiten gabizela, COVID-arekin bebai, guk COVID kasuak euki doguz eta ez dogula partidu bat bez bertan bera utzi, bajakaz joan gara partiduetara, eta azkenean, guk ez dugu aplazamenturik eskatu eta ganera gu gara txarren urteten garenak kalendario honetan, ez? Baina, esan dakoa, rekurso bat egin dugu, atxera bota da berrekursoa, eta biherre partidure jokatu behar dugu, eta biherko partidan pentsatuko dugu. Esan dakoa, gaur ikusiko dugu zelan dauzen jokalariek, hainbeste partiduta gero, eta biharko partidurako prest dauzen jokalariak jokatuko dabe, eta gero partidu Atletico Madrilen partidua amaituta gero ikusiko dugu zelan heltzen diren jokalariek Barsaren kontrako partidurako, eta gero Barsaren kontra bebai irabaztera urtengo gara. Ez dakit nogaz, baina irabaztera urtengo gara. Castellano pasamos. Carlos. Hola Ireia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tienes el equipo después de la derrota del otro día? ¿Cómo estáis? El equipo a nivel mental está bien. Es verdad que sí que fue un palo, ¿no? Perder en Huelva porque eso nos daba opciones de recortar distancias con el Atlético de Madrid, que está en tercera posición. Pero ya te digo que yo creo que al equipo no puedo achacarle una falta de actitud, no puedo achacarle una falta de intensidad en el campo del Huelva. Lo único, sí que generamos ocasiones suficientes, que tampoco muchas, pero sí que generamos creo que ocasiones como para empatar e incluso ganar el partido, que llevamos la iniciativa del juego, pero no... Es un campo en el que las pocas opciones que tienes tienes que estar acertada, y en ese sentido no lo estuvimos, y luego ellas con el partido a su favor, al final ya hay muy poco juego efectivo, y luego se te cierran y te juegan a la contra, y son equipos que eso lo hacen bien, ¿no? Entonces, ya pensando en el partido del Atlético Madrid, comentaba en euskera que para nosotros ha sido un poco de contratiempo porque el aplazamiento del partido sucede en diciembre. Nosotros ya teníamos en mente la planificación, tanto de entrenamientos como también de tema de minutaje de jugadoras, cómo íbamos a rotar y demás, de jugar 4 partidos seguidos, miércoles, domingo, y luego una semana para preparar el partido del Barça. Y justo una semana antes... es decir, el miércoles pasado, estamos a martes ahora, hace menos de una semana nos enteramos de que tenemos que jugar otro partido, y encima contra un rival directísimo con el que, que si queremos tener alguna opción, evidentemente te estás jugando las habas. Y eso hace que tengamos que jugar 6 partidos seguidos en miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo.
Entonces, bueno, al final sí que nos ha sentado un poco mal el hecho de que pues en una primera división en el que te estás jugando tanto y hay tantas ilusiones puestas, pues que haya esa falta de organización, ¿no? Y que, bueno, pues que el equipo tenga que venga de haber descansado, tenga que jugar 6 partidos en 3 semanas y luego tengamos otras 2 semanas de parón. O sea, son cosas que bueno, pues que cuesta entenderlas cuando Atlético Madrid y Athletic ya habían acordado jugar en una fecha más adelante. Sobre todo pensando en la salud de las jugadoras, pero bueno, pues ya sabemos que parece ser que cada vez también esto se asemeja más a los chicos, que prima mucho más pues otras cosas que la salud de las jugadoras, y en ese sentido, pues bueno, ahora con las jugadoras que veamos a ver cómo están en el entrenamiento, que tenemos 16 jugadoras con ficha A y hemos llamado para este entrenamiento a 5 jugadoras del B, pues a ver cómo están, y probablemente esa sea la convocatoria para mañana. Pero sí que es de verdad que da la sensación que esta semana va a ser para hacer las alineaciones, pues eso, lanzas 16 huevos contra la pared y el huevo que no se rompe pues juega el siguiente partido. Sí, en los últimos partidos estás haciendo rotaciones, está entrando gente nueva. ¿Estás contenta un poco de cómo están respondiendo las jugadoras nuevas, sobre todo las más jóvenes? Sí, cierto es que bueno, al final también con los 4 partidos que teníamos seguidos en miércoles, domingo, pues bueno, sí que queríamos hacer alguna rotación, por lo que te digo, uno, porque creo que aún teniendo plantilla corta, creo que tenemos jugadoras como para cambiar y que el equipo siga siendo muy competitivo. Y 2, pues pensando también en que las jugadoras no se nos lesionen, ¿no? Porque ya tenemos suficientes lesiones como para acumular más y todavía nos quedan muchas jornadas de liga. Entonces, pues bueno, sí que sin hacer un exceso de rotaciones, sí que hemos ido cambiando pues 2, 3 jugadoras por partido, ¿no? Y yo creo que eso nos ha permitido también el refrescar un poco el equipo y estoy contenta con el nivel que han dado pues todas las 16 jugadoras de A, más incluso jugadoras del B que hemos ido metiendo. Sí, buenas tardes, Iraya. Te quería preguntar sobre la convocatoria por la selección de Lucía García, un poco un premio muy merecido, ¿no? Sí, cierto es que ha tenido altibajos durante la temporada y ha habido una racha en la que no le estaban saliendo las cosas, y ahora mismo es una jugadora que está muy bien, ¿no? Y yo creo que es una convocatoria merecida porque, bueno, tanto por juego como incluso por algo que obsesiona a los y las delanteras, que es cara a gol, ¿no? Y cierto es que en las últimas jornadas pues está teniendo acierto también, aparte de lo que aporta al equipo. Sí que es verdad que también hay jugadoras que bueno, que podían estar cerca de entrar en esa convocatoria y que bueno, que quizá no han entrado en la absoluta, pero tenemos a otras 4 jugadoras, Valdezate, Oguiza, Ollane y Arana, que han entrado en la sub-23, ¿no? Entonces, bueno, al final yo siempre me alegro cuando les llamas la selección. Es verdad que es una sobrecarga de partidos porque a los 6 partidos que tienen que jugar miércoles, domingo, luego se les acumula la concentración con la selección, pero bueno, yo creo que es también el premio al trabajo que no solo ellas, ¿no?, sino que está haciendo también el equipo, y luego a título individual creemos que sobre todo para las más jóvenes es, pues bueno, es otro estímulo para seguir creciendo como futbolistas. Sí, Iraya, quería cambiar un poco de competición. El viernes el sorteo de Copa y está el formato ese novedoso que se ha inventado la Federación. No sé, ¿qué te parece ese sorteo que van a hacer el viernes? Pues bueno, no sé si hoy parece esto la llorería, pero también es verdad que tampoco lo entendemos. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que ha habido 2 rondas previas con equipos de segunda división, de reto.
y en la tercera ronda, que eran 16avos de final, pues entrábamos los 8 equipos que no habíamos conseguido estar entre los 8 primeros el año pasado, ¿vale? Entonces, esa clasificación del año pasado nos penaliza en el sentido de tener que entrar una ronda antes, y yo eso lo comprendo perfectamente, porque necesitaban 8 equipos y es lógico que lo hagan de esa manera. Pero a partir de ahí, de 8 equipos se han ido 2 a la calle, que es lo que tiene, pero a partir de octavos lo lógico hubiera sido que hubiera sido un sorteo puro. Y resulta que no, que los 8 que hemos pasado, ahora nos tenemos que enfrentar, no nos podemos enfrentar entre nosotros, sino que nos tenemos que enfrentar a los 8 primeros clasificados del año pasado. Entonces, es como que la Copa parece una competición que va muy de la mano de la Liga, quiero decir, como si fuera una competición vinculada a la Liga, cuando es una competición que es totalmente diferente. O sea, entonces, la clasificación del año pasado te penaliza de una manera pues bueno, muy notoria de cara a este año, y eso es lo que no entiendo cuando era tan fácil como hacer un sorteo puro en octavos de final, como pasa con los chicos. Entonces, hemos copiado el formato de los chicos, pero no lo hemos copiado bien. O sea, luego nos hemos inventado en octavos de final pues un sorteo que está sesgado y que encima los 2 equipos que son de reto sí que van a tener el factor campo a favor, digamos que se va a jugar en su campo, pero los que somos de primera división tenemos un sorteo sesgado y encima puede ser que nos toque jugar en el campo de uno de los primeros 8 clasificados del año pasado. Entonces, es algo que tampoco entiendo, por lo menos si el sorteo está sesgado, que no lo comparto, pero por lo menos que te den el factor campo, pero tampoco. Entonces, bueno, son 2 noticias que hemos recibido estas semanas que bueno, pues que digamos que te ponen un poco de mala leche, pero yo lo que les digo a las jugadoras, al final yo creo que tenemos que mostrar el que no estemos de acuerdo, porque es así, porque yo creo que se pueden hacer mejor las cosas, pero bueno, ya como no se puede cambiar, yo siempre les digo, vamos a pensar ahora en adaptarnos a las circunstancias y bueno, y estando el equipo en la dinámica que está, pues bueno, pues un motivo más para ir todas a una y sacar esto adelante. Sí, volviendo al partido de mañana, quizá cobra más importancia teniendo en cuenta que el próximo partido es contra el Barça, pues son 2 rivales muy potentes. Hombre, cierto es que no estoy pensando en el partido del Barça. Lo que me preocupa es que en esta tercera semana de miércoles-domingo haya lesiones. Eso es lo que me preocupa. Al final es lo que he dicho, ¿no? Sí que me da la sensación de que, pues bueno, de que tenemos que forzar a las jugadoras hasta un punto en el que, con el ejemplo que he puesto con los huevos, ¿no? Que los tienes que empotrar contra la pared y a rezar que estén bien cocidos, porque yo creo que alguna va a cascar. Y ese es claro, ahí empiezas a decir, jo, roto, no vamos a rotar. Evidentemente, mañana jugamos contra un rival directo. Entonces vamos a ir con todo y las jugadoras que estén tocadas pues jugarán, porque mañana nos jugamos mucho. Pero bueno, luego cuando acabe el partido pues veremos cómo está la plantilla, y contra el Barça también pues iremos con todo. Pero sí, es justo que te tocan 3 semanas de miércoles-domingo y acabas con Atlético y Barcelona, ¿no? Pero bueno, yo confío también en que los entrenamientos o la carga de entrenamientos que se les está metiendo a las jugadoras, que este año hemos dado un paso adelante, estamos entrenando un día más, estamos entrenando, yo creo que también también haciendo un trabajo pues bueno, interesante en cuanto a fuerza en el gimnasio y demás, pues yo espero que todo esto revierta en que, bueno, en que las jugadoras estén preparadas para esa carga de partidos y que, bueno, que se puedan minimizar las lesiones. ¿Algo más? ¿Listo? Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.